Welcome, my friends. Hoy vamos a hablar sobre las partes del habla o de la conversación. Hay 9 partes del habla y para dominar el inglés es importante conocer todas y cada una de estas partes. Hoy vamos a ver un pequeño resumen con ejemplos al final de cómo formar oraciones usando estas partes del habla. Empezamos con los verbos, verbs. Los verbos son palabras que demuestran acción, proceso, estado o existencia que afectan a los sustantivos. Por ejemplo, to run, correr. To eat, comer, to walk, caminar. Así como en el español, en inglés también conjugamos los verbos, pero no es tan complicado como en español. En realidad es más simple. Ya tengo varios videos en donde les enseño los verbos más usados y les voy a dejar los enlaces en la descripción. La siguiente categoría son los sustantivos, nouns, y estas son palabras que representan a personas, animales, cosas, lugares o ideas. Por ejemplo, house, casa, dog, perro, tree, árbol, woman, mujer. Hay diferentes tipos de sustantivos y algunas reglas para llevarlos de singular a plural. Ya tengo un video dedicado a este tema y les dejo el enlace en la descripción también. Después tenemos los adjetivos, adjectives. Los adjetivos son palabras o frases que se usan para describir o modificar a los sustantivos. Por ejemplo, tall, alto, happy, feliz, red, rojo, cold, frío. Todas estas palabras describen algo más o a alguien más. En inglés los adjetivos no cambian de género o pluralidad como en el español, por eso son más fáciles de usar. Y más adelante vamos a ver un ejemplo, pero también les dejo un video dedicado a usar los adjetivos. La siguiente categoría son los adverbios, adverbs. Y estas son palabras que modifican a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. Por ejemplo, here, aquí, easily, fácilmente, much, mucho, well, bien. Estas 4 categorías tienen el mayor número de palabras que aprender en inglés. La lista puede ser indefinida, por eso es importante reconocer los más comunes y aprender esos primero. Las siguientes categorías que vamos a ver son esenciales también, pero tienen un número limitado de palabras que hay que aprender. Por ejemplo, en los pronombres, pronouns. Estas son palabras que sustituyen al sustantivo y hay 9 tipos de pronombres en inglés con diferentes funciones. Algunos ejemplos son he, él, they, ellos o ellas, we, nosotros o nosotras, it, eso o esa. Estos son considerados pronombres personales y hay 7 en total. Ese es una categoría. Después hay otros 8 tipos de pronombres, igual con un número limitado de palabras. Entonces es más fácil aprenderlos. La siguiente categoría son las preposiciones, prepositions. Estas son palabras que se usan antes del sustantivo para demostrar su relación con otras palabras en la misma oración. Por ejemplo, en, on, sobre, with, con y from, de. La siguiente categoría son los determinantes, determiners. Los determinantes más usados son los artículos y se usan para clasificar a los sustantivos como definidos o indefinidos, pero hay algunas otras palabras que también se pueden usar como determinantes. Los ejemplos que tengo aquí son a o an, que quiere decir un o una, the, que quiere decir el, la, los o las, y first, que quiere decir primero o primera. Seguimos con las conjunciones, conjunctions, y estas se usan para conectar palabras o frases y crear oraciones completas. Por ejemplo, and, y, but, pero, so, así, nor, ni. Y aquí tenemos una lista limitada de las conjunciones también. No hay muchas palabras que aprender. La siguiente categoría en realidad no es tan necesaria en el inglés, pero cuando estamos platicando son muy comunes, son las interjecciones. En inglés se llaman interjections. Las interjecciones son palabras o sonidos exclamatorios que expresan sorpresa, enojo, alegría y otras emociones y sentimientos. Por ejemplo, cuando decimos, ah, ya veo, o hey, ven acá, hey. También podríamos decir, bueno, si tú quieres, well, o si algo nos duele, decimos ouch.
y estos sonidos se usan más cuando hablamos, no tanto cuando escribimos. Bueno, estas son las 9 categorías o las 9 partes del habla. Es importante saber que algunas palabras tienen más de una función, dependiendo del contexto. Por ejemplo, work puede ser un sustantivo, trabajo, o to work es un verbo, trabajar. Por eso es importante escuchar y entender lo que nos están diciendo. Ahora vamos a ver unas oraciones de ejemplo. La oración más básica en inglés tiene un sujeto, un verbo y un objeto. Por ejemplo, José eats soup. José come sopa. ¿Quién es el sujeto? José. ¿Qué hace José? Come, eats. ¿Y qué es lo que come? Sopa, soup, el objeto. En la segunda oración tengo I made a cake. ¿Quién es el sujeto? I, yo. Made es el verbo, hice. ¿Qué hice? Un pastel, a cake. En la primera oración no estamos usando un determinante porque la sopa no se puede contar. En la segunda oración sí usamos a porque un pastel sí se puede contar. También podemos hacer oraciones con conjunciones para conectar palabras. En este ejemplo tengo José eats soup and bread. José come sopa y pan. And es una de las conjunciones más comunes y es importante aprenderla. I made a cake and cookies. Yo hice un pastel y galletas. Pueden ver que todavía tenemos el sujeto, el verbo y en realidad soup and bread todo junto es el objeto, pero quiero destacar la conjunción. También podemos agregar más detalles a las oraciones con los adverbios. Usando la oración similar tenemos José eats soup quickly. José come sopa rápidamente. Quickly es un adverbio y nos dice más sobre cómo come José la sopa. En la segunda oración, el adverbio se coloca al principio. Today, I made a cake. Hoy, yo hice un pastel. En inglés los adverbios son más flexibles. Pueden ir al principio de la oración, al final o entre medio del sujeto y el verbo. No todos los adverbios funcionan de las tres maneras, pero muchas veces se pueden acomodar. También podemos agregar más detalles a una oración usando adjetivos. Por ejemplo, José eats hot soup. José come sopa caliente. La diferencia es que en inglés los adjetivos se colocan antes del sustantivo. En este caso se pone hot primero y después soup. La excepción es cuando usamos el verbo to be. En el video que ya tengo preparado acerca de los adjetivos, les tengo estos ejemplos. En la segunda oración aquí tenemos I made a big cake. Yo hice un pastel grande. Aquí big es el adjetivo. Nos explica cómo es el pastel. Y si queremos hacer la oración más grande, podemos usar preposiciones también para agregar más detalles aún. Aquí las oraciones son José eats hot soup for lunch. José come sopa caliente para el almuerzo. O en la segunda oración vemos I made a big cake for the party. Yo hice un pastel grande para la fiesta. Pueden notar que el sujeto y el verbo siguen igual. Primero el sujeto, después el verbo. Como aquí tenemos el adjetivo describiendo al objeto, se pone primero y después ponemos el objeto o el sustantivo, soup o cake. Y agregamos las frases con las preposiciones. En este caso estamos usando for lunch, for the party. Pero como pueden ver, empezamos con unas frases muy simples y las pudimos extender usando las diferentes partes del habla. Claro que aquí solamente vimos oraciones afirmativas. Hay diferentes tipos de oraciones y más estructuras por aprender. Los verbos se clasifican de diferentes maneras, pero hay dos categorías que quiero distinguir: los verbos auxiliares y los verbos principales. Los verbos auxiliares no tienen significado por sí mismos. Son necesarios para la estructura gramatical de una oración y se usan con un verbo principal. Hay tres verbos auxiliares primarios: to be, to have, to do. Cada uno de estos verbos puede actuar como verbo principal, lo que causa confusión, pero aquí les tengo unas estructuras y ejemplos para aprender sus usos. Estos verbos deben ser conjugados a la persona y tiempo correcto. Ya tengo varios videos sobre cómo conjugar los verbos y les dejo algunos enlaces en la descripción. El verbo to be, como verbo principal, significa ser o estar.
pero como verbo auxiliar se utiliza para formar los tiempos continuos y la voz pasiva en inglés. Por ejemplo, you are learning English. You're learning English. Están aprendiendo inglés. La estructura para formar los tiempos continuos es sencilla. Empezamos con el sujeto, después el verbo to be en el tiempo apropiado y conjugado para la persona correcta, el verbo siempre en su forma ing, el gerundio, y un complemento. Eso es para hacer una oración afirmativa. Para hacer una oración negativa, solo vamos a colocar la palabra not después del verbo to be. Es decir, es sujeto, el verbo to be, la palabra not, el verbo ing en gerundio y el complemento. Y para crear preguntas, vamos a colocar el verbo to be primero, después el sujeto, seguido por el verbo ing y el complemento. Are you learning English? Are you learning English? ¿Estás aprendiendo inglés? Y se puede usar en el pasado también o en el futuro, solo que en futuro se utiliza el verbo auxiliar will. Ya tengo un video explicando los tiempos verbales en inglés en mucho detalle y pueden verlo para entender un poco más sobre las estructuras. También podemos usar el verbo to be para formar la voz pasiva. Por ejemplo, the story was written by the boy. The story was written by the boy. La historia fue escrita por el muchacho. La estructura para crear la voz pasiva es el sujeto, el verbo to be en el tiempo correspondiente, más el verbo en su forma participio y un complemento. Aquí de nuevo para negar la oración, solo colocamos la palabra not después del verbo to be. Por ejemplo, the story was not written by the boy. La historia no fue escrita por el muchacho. O para crear preguntas vamos a colocar el verbo to be primero también. Was the story written by the boy? ¿Fue escrita la historia por el muchacho? Ahora vamos a hablar sobre el verbo to have. Como verbo principal significa tener, pero como verbo auxiliar quiere decir haber y es utilizado para formar los tiempos perfectos. Por ejemplo, they have finished their homework. They have finished their homework. Ellos han terminado su tarea. Tenemos el sujeto, they, el verbo have conjugado a la persona, el verbo participio, finished, y el complemento, their homework. Y la estructura es similar a la del verbo to be, como mencioné anteriormente. Para negar la oración tenemos el sujeto, have, más la palabra not, el verbo en participio y un complemento. Y para crear preguntas empezamos con have, seguido por el sujeto, el verbo en participio y el complemento. Eso también lo explico en el video de los tiempos verbales. El verbo to do como verbo principal significa hacer o crear, pero como verbo auxiliar es utilizado en negaciones, preguntas y para enfatizar. Para negar en inglés no es solamente agregar la palabra no como en español. Tenemos que usar el verbo auxiliar do. Por ejemplo, I do not understand. Yo no entiendo. No podemos decir simplemente I not understand. Eso no está correcto. Se tiene que usar do. I do not understand. Para él, ella o eso, he, she, it, vamos a usar does. He does not understand. Tenemos que conjugarlo a la persona. Y también podemos usarlo en pasado. La estructura para negar es sencillo. Es el sujeto, la palabra do o does o did, dependiendo la persona y el tiempo. La palabra not, después el verbo en su forma base, understand. Y puede que haya un complemento, pero en este caso no lo usé. Para hacer preguntas también vamos a usar el auxiliar do. Do you want some coffee? Do you want some coffee? ¿Quieres café? Vemos la palabra do, el verbo do, el sujeto, el verbo principal en su forma base y un complemento. El verbo do como auxiliar se puede usar para mostrar énfasis. Por ejemplo, I do want to learn English. Yo sí quiero aprender inglés. I do want to learn English. No es necesario en la oración porque podemos decir I want to learn English. Quiero aprender inglés. Pero así como en el español que decimos sí quiero, se puede usar I do want to learn English. Y do también se puede usar para sustituir a un verbo principal en algunas ocasiones. Por ejemplo,
He speaks faster than she does. He speaks faster than she does. Él habla más rápido que ella. En inglés también podríamos decir he speaks faster than she speaks. Pero como ya usamos el verbo speaks en la oración, lo podemos sustituir con does para indicar lo mismo y para que no sea tan repetitivo. No es una práctica muy común, pero sí se encuentra en conversaciones. Quiero regresar un poquito al verbo to be y al verbo to have, porque ambos se usan para los tiempos perfectos continuos. La estructura es sujeto más have o has en presente, si estamos hablando sobre el presente perfecto continuo, más been, que es el participio de to be, más el verbo en ing y un complemento. Por ejemplo, I have been studying for an hour. I have been studying for an hour. He estado estudiando por una hora. Para hacer negaciones, la estructura es sujeto, have, la palabra not, después been, el verbo en ing y el complemento. Y para hacer preguntas, vamos a poner have primero, después el sujeto, been, el verbo en ing y el complemento. Ese es un pequeño resumen de los verbos auxiliares. Ahora vamos a hablar sobre los verbos modales. Los verbos modales son verbos auxiliares que se usan para modificar el significado del verbo principal. Un verbo modal expresa posibilidad, capacidad, permiso, obligación o necesidad, entre otras cosas, y cambia el verbo principal en ese sentido. Los verbos auxiliares que ya vimos, to be, to have y to do, se tienen que conjugar a la persona y al tiempo. Los verbos modales que vamos a ver ahora no cambian. Se usan igual para todas las personas y por lo general necesitan a un verbo principal. Ya tengo un video detallado en el canal acerca de los verbos modales y les dejo el enlace en la descripción. Pero en resumen, tenemos can, que significa poder. Por ejemplo, she can swim. Ella puede nadar. Could quiere decir podría y es el pasado de poder. Could you help me? ¿Podrías ayudarme? May, puede que. Por ejemplo, it may rain. Puede que llueva. Might también quiere decir podría. He might call you. Podría llamarte. Must se usa para un deber. You must be here tomorrow. Debes estar aquí mañana. Shall también se puede usar para un deber o para hablar sobre el futuro, pero no es tan común. Shall we dance? ¿Bailamos? Should quiere decir debería. We should leave early. Deberíamos irnos temprano. Will se utiliza para crear el tiempo futuro. I will go. Yo iré. Will you come? ¿Vendrás? Would se utiliza para crear el condicional. Will you help me? ¿Me ayudarías? I would like a coffee. Me gustaría un café. Ought to también quiere decir deber. You ought to study for your exam. Deberías estudiar para tu examen. Este es otro que casi no usamos. Las estructuras para usar estos verbos son sencillas, pero son diferentes a la de los verbos que ya vimos y los verbos principales. Para crear oraciones afirmativas, usamos el sujeto, el verbo modal, después es el verbo principal en su forma base, es decir, no lleva to, y un complemento. Para formar la oración negativa, es el sujeto, el verbo modal, la palabra not, seguido por el verbo principal en su forma base y el complemento. Y para crear preguntas, colocamos el verbo modal primero, después el sujeto, seguido por el verbo principal en su forma base y el complemento. Los verbos modales no se combinan en la misma oración. Se pueden usar con un verbo principal, pero no se pueden usar con ellos mismos. Tampoco se pueden usar con los verbos auxiliares que ya vimos en su forma auxiliar. Se pueden usar cuando esos verbos son un verbo principal.
Los verbos auxiliares y los verbos modales que ya vimos siguen estructuras específicas. Pueden confundir porque cuando usamos un verbo principal, la estructura cambia, pero es por eso que es importante reconocer las diferencias y estudiarlos. Ahora vamos a hablar sobre los verbos principales. Estos son los verbos que no son modales. Tienen significados por sí mismos y se pueden usar solos en una oración. Los verbos principales se pueden categorizar de diferentes maneras, pero un verbo puede estar en las diferentes categorías. Tenemos verbos de acción o tenemos verbos de estado. Los verbos de acción indican una acción que se lleva a cabo. Por ejemplo, run, correr, eat, comer, write, escribir. She runs every morning. Ella corre todas las mañanas. Y un verbo de estado expresa un estado o condición y no suelen usarse en formas continuas. Por ejemplo, el verbo to be es un verbo de estado, el verbo know, saber, el verbo like, gustar. I know the answer. Yo sé la respuesta. Bueno, entonces tenemos esas dos categorías, los verbos de acción y los verbos de estado. Otras dos categorías que hay son los verbos transitivos y los verbos intransitivos. Los verbos transitivos necesitan un objeto directo para completar el significado. Por ejemplo, she reads a book. Ella lee un libro. Y los verbos intransitivos no necesitan un objeto directo. Por ejemplo, he sleeps. Él duerme. Ahí puede acabar la oración. Una oración simple en inglés con estos verbos es sujeto más el predicado. El predicado puede ser el verbo solo, en este caso sleeps, o puede tener un complemento. Por ejemplo, she reads a book. Reads es el verbo, a book es el complemento, en este caso un objeto. Algunos verbos pueden ser tanto transitivos como intransitivos, todo depende del contexto. Regresando a la estructura de estos verbos, cuando queremos negar la oración, tenemos que usar el verbo auxiliar do, como ya vimos anteriormente, para crear la negación. Por ejemplo, he sleeps. Él duerme. Si queremos decir él no duerme, tenemos que usar does not. He does not sleep. Y el verbo vuelve a su forma base. Y para hacer la pregunta sería does he sleep? Does he sleep? ¿Duerme él? Los verbos principales no se pueden usar para crear preguntas por sí solos. No podemos decir sleeps he, eso no está correcto. Se tiene que usar un verbo auxiliar, ya sea el verbo do o el verbo modal, dependiendo de lo que estamos tratando de preguntar. Los verbos también se pueden clasificar como verbos regulares e irregulares. Los verbos regulares forman sus formas de pasado y participio pasado añadiendo ed al infinitivo. Por ejemplo, to walk es caminar, está en infinitivo. En pasado vamos a agregar ed y se convierte en walked. Walked. Hay 3 diferentes pronunciaciones para los pasados regulares y ya tengo un video explicando en detalle cómo se usan y de nuevo les dejo el enlace en la descripción. Pero esencialmente tienen la terminación id como needed, tienen la terminación t como en walked, que ya vimos, y tienen la terminación d como en loved. Y los verbos irregulares no siguen una regla fija para formar el pasado y el participio. Por ejemplo, to go quiere decir ir, en pasado es went y el participio es gone. Completamente diferentes. El último tema que vamos a tocar hoy es acerca de los verbos frasales. Estos verbos se combinan con un verbo principal y una preposición o un adverbio y crean un significado distinto al del verbo original. Por ejemplo, look up. Look es mirar, pero cuando se junta con la palabra up, que quiere decir arriba, este verbo frasal se convierte en buscar. Give up quiere decir rendirse. Give es dar y up es arriba, pero cuando están juntos cambia. Take off es despegar o quitarse. Take es tomar, off es apagar. Y hay cientos de verbos frasales en inglés que cambian su significado y es importante aprenderlos también. Empezamos con apple. Apple es manzana. Beach. Beach.
playa. Book, book, libro. Car, car, coche. Case, case, caso. Chair, chair, es silla. Child, child, niño o niña. City, city, ciudad. Computer, computer, computadora. Country, country, país. Day, day, día. Dress, dress, vestido. Dog, dog, perro. Door, door, puerta. Eye, eye, ojo. Fact, fact, hecho. Father, father, padre. Food, food, comida. Friend, friend, amigo o amiga. Garden, garden, jardín. Government, government, gobierno. Group, group, grupo. Hand, hand, mano. Hat, hat, sombrero. Home, home, hogar. House, house, casa. Job, job, trabajo. Life, life, vida. Man, man, hombre. Mountain, mountain, montaña. Mother, mother, madre. Music, music, música. Night, night, noche. Number, number, número. Part, part, parte. Pen, pen, bolígrafo. Phone, phone, teléfono. Place, place, lugar. Point, point, punto. Problem, problem, problema. River, river, río. Room, room, habitación. School, school, escuela. Sea, sea, mar. Shirt, shirt, camisa. Shoes, shoes, zapatos. Sky, sky, cielo. State, state,
Estado. Student. Student. Estudiante. Sun. Sun. Sol. Table. Table. Mesa. Time. Time. Tiempo. Tree. Tree. Árbol. Way. Way. Camino. Weather. Weather. Tiempo. Water. Water. Agua. Window. Window. Ventana. Work. Work. Trabajo. World. World. Mundo. Year. Year. Año. Woman. Woman. Mujer. Hoy vamos a hablar sobre los adjetivos en inglés, así como en español se usan para describir los sustantivos. Hay dos maneras de posicionar los adjetivos. La primera es justo antes del sustantivo. Por ejemplo, the big table. The big table. La mesa grande. Aquí ponemos el adjetivo big antes de el sustantivo table. Y en español es al revés. Otro ejemplo es the red car. The red car. El coche rojo. O the small house. The small house. La casa pequeña. Pero cuando usamos el verbo to be, el adjetivo se coloca después del verbo así como en español. Por ejemplo, the table is big. The table is big. La mesa es grande. The car is red. The car is red. El coche es rojo. O the house is small. The house is small. La casa es pequeña. La segunda estructura también funciona con el verbo to be en pasado y en futuro. Por ejemplo, the boy was short. The boy was short. El chico era bajo. My son will be tall. My son will be tall. Mi hijo será alto. Ahora vamos a ver los adjetivos más comunes que todo principiante necesita saber en inglés. Empezamos con los colores. Blanco es white. White. Negro es black. Black. Azul, blue. Blue. Rojo, red. Red. Verde, green. Green. Amarillo es yellow. Yellow. Rosa, pink. Pink. Naranja, orange. Orange. Morado, purple. Purple. Café o marrón, brown. Brown. Gris es gray. Gray. Y se puede escribir con A o con E. Un truco para crear más colores con poco esfuerzo es agregar claro u oscuro al color, pero en inglés se colocan antes del color. Claro se dice light. Light. Oscuro se dice dark. Dark. Entonces, ¿cómo decimos azul claro? Azul es blue, claro es light, pero light se pone antes. Light blue. Light blue. ¿Y azul oscuro? Dark blue. Dark blue. Light o dark se combinan con los colores que ya mencionamos, excepto el blanco y el negro. Ahora vamos a ver las emociones y sentimientos más usados en inglés. Feliz es happy. Happy. Triste, sad. Sad. Enojado o enojada, angry. Angry. Nervioso o nerviosa, nervous. Nervous. Aburrido o aburrida, bored. Bored. Asustado o asustada, scared. Scared.
Deprimido, deprimida, depressed, depressed. Adormilado, sleepy, sleepy. Cansado, tired, tired. Hambriento, hungry, hungry. Sediento, thirsty, thirsty. Agradable, nice, nice. Amable, kind, kind. Hermoso, beautiful, beautiful. Feo, ugly, ugly. Caliente, hot, hot. Frío, cold, cold. Si voy muy rápido, ustedes pueden pausar el video o incluso cambiar la velocidad de reproducción. También les voy a dejar el enlace a mi blog con todo esto por escrito si gustan verlo e imprimir la información. Joven es young, young. Viejo, old, old. Malo, bad, bad. Bueno, good, good. Bonito, pretty, pretty. Limpio, clean, clean. Sucio, dirty, dirty. Otro truco para crear más adjetivos es usar la palabra very, que quiere decir muy o mucho. Por ejemplo, very kind, muy amable. O very hungry, muy hambriento o hambrienta. Los adjetivos no se pluralizan ni cambian con el género. Esto hace que sean más sencillos de aprender en inglés. Ahora vamos a ver cómo hablar sobre tamaños y cantidades en inglés. Grande es big, big. Pequeño, pequeña, small, small. Alto o alta, tall, tall. Bajo o corto, short, short. Gordo, fat, fat. Delgado, thin, thin. Algunos o algo, some, some. Mucho, many, many. Pocos, few, few. Chico o poco, little, little. Otra palabra para mucho es a lot, a lot. Largo, long, long. Enorme, huge, huge. Diminuto, tiny, tiny. Al igual que los adjetivos anteriores, aquí también podemos usar very para crear más adjetivos. Por ejemplo, very small, muy pequeño. O very big, muy grande. Vamos a hacer unos ejercicios con lo aprendido. El hombre está cansado. El hombre es the man. ¿Cómo se dice está cansado? The man is tired. The man is tired. Si se perdieron el video de cómo usar el verbo to be, les voy a dejar el enlace en la descripción. ¿Y cómo se dice el chico tiene sueño? El chico es the boy. The boy is sleepy. The boy is sleepy. Ahora la mujer alta tiene sed. La mujer alta es the tall woman. ¿Cómo se dice tener sed? The tall woman is thirsty. ¿Y cómo diría yo compré un carro rojo? Yo compré se dice I bought a red car. I bought a red car. I bought a red car. En este video vamos a aprender los adverbios más comunes en inglés, pero lo más importante es que tengo ejemplos de cómo se usan. ¿Vamos a empezar? Not quiere decir no. Not. He is not happy. Él no está feliz. He is not happy. He is not happy. There es allí o ahí. There. The money was there. El dinero estaba allí. The money
was there. The money was there. Then. Luego o después. Then. I went to work. Then I went home. Fui a trabajar, luego me fui a casa. I went to work. Then I went home. I went to work. Then I went home. How? ¿Cómo? How? How are you? ¿Cómo estás? How are you? How are you? Very. Muy. Very. She was very kind. Ella fue muy amable. She was very kind. She was very kind. Out. Fuera o afuera. Out. Wait for me out there. Espérame ahí fuera. Wait for me out there. Wait for me out there. Here. Aquí o acá. Here. They will be here at noon. Ellos estarán aquí al mediodía. They will be here at noon. They will be here at noon. Too. También demasiado o muy. Too. The table is too big. La mesa es demasiado grande. The table is too big. The table is too big. Just. Solo, solamente, justo. Just. I just need a moment. Solo necesito un momento. I just need a moment. I just need a moment. Now. Ahora, actualmente o ya. Now. We are leaving now. Nos vamos ahora. We are leaving now. We are leaving now. Back. De vuelta, de regreso. Back. I'll be back soon. Volveré pronto. I'll be back soon. I'll be back soon. Again. De nuevo, otra vez. Again. My teacher is late again. Mi maestra llega tarde de nuevo. My teacher is late again. My teacher is late again. Around. Alrededor. Around. There are lots of trees around the house. Hay muchos árboles alrededor de la casa. There are lots of trees around the house. There are lots of trees around the house. Why? ¿Por qué? Why? I don't know why this is here. No sé por qué está esto aquí. I don't know why this is here. I don't know why this is here. Away. Lejos, desde lejos. Away. Stay away from me. Mantente lejos de mí. Stay away from me. Stay away from me. Really. Muy realmente. Really. He is really handsome. Él es realmente guapo. He is really handsome. He is really handsome. Also. También, además. Also. I'm also tired. Yo también estoy cansada. I'm also tired. I'm also tired. Only. Solo, solamente. Only. The food is only for the guests. La comida es solo para los invitados. The food is only for the guests. The food is only for the guests. Together. Junto, juntos. Together. We used to study together. Nosotros estudiábamos juntos. We used to study together. We used to study together. Before. Antes, anteriormente.
before. Have you been here before? ¿Habías estado aquí antes? Have you been here before? Have you been here before? Still. Aún todavía. Still. I'm still hungry. Todavía tengo hambre. I'm still hungry. I'm still hungry. Never. Nunca jamás. Never. It's never too late to learn English. Nunca es tarde para aprender inglés. It's never too late to learn English. It's never too late to learn English. Today. Hoy. Today. We went to the store today. Fuimos a la tienda hoy. We went to the store today. We went to the store today. Always. Siempre. Always. I will always love you. Siempre te amaré. I will always love you. I will always love you. Even. Aún todavía hasta incluso. Even. It's easy. Even you can do it. Es fácil, incluso tú puedes hacerlo. It's easy. Even you can do it. It's easy. Even you can do it. Hoy vamos a hablar sobre los pronombres personales en inglés. Hay dos tipos de pronombres personales, los pronombres sujeto y los pronombres objeto. Los pronombres sujeto actúan como el sujeto de la oración, es decir, realizan la acción del verbo. Generalmente se colocan al principio de la oración o cláusula. Los pronombres sujeto en inglés son I, que quiere decir yo, you, que quiere decir tú, vos, usted, vosotros o vosotras y ustedes. He quiere decir él y she es ella. It se usa para cosas o animales. A veces se traduce como eso, esa o ello. We es nosotros o nosotras. They, ellos o ellas. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos en oraciones. Los pronombres objeto actúan como el objeto directo o indirecto de la oración, es decir, reciben la acción del verbo, y generalmente se colocan después del verbo o después de una preposición. Los pronombres objeto en inglés son me, me o a mí. You. Es exactamente igual que pronombre sujeto, pero quiere decir te, le, lo, la, les, los, las, a ti, a usted, a ustedes o a vosotros. Todo depende de la oración y el contexto. Him. Lo, le o a él. Her. La, le o a ella. It. Lo, la, le o a ello. Se usa para cosas o animales. Us. Nos o a nosotros, nosotras. Them. Los, las, les, a ellos, a ellas. Vemos que las palabras you e it son iguales para ambos pronombres. Vamos a ver algunas oraciones. I am happy. Yo estoy feliz. Aquí I es el pronombre sujeto. I am happy. She called me. Ella me llamó. She called me. She es un pronombre sujeto. Ella. Called es la acción y me es el pronombre objeto recibiendo la acción. You are my friend. Tú eres mi amigo o amiga. You are my friend. This is for you. Esto es para ti. This is for you. He likes to read. A él le gusta leer. He likes to read. She gave him a book. Ella le dio un libro. She gave him a book.
She is my sister. She is my sister. Ella es mi hermana. She is my sister. I saw her at the park. I saw her at the park. La vi en el parque. I saw her at the park. It is lost. It is lost. Está perdido. It is lost. I found it. I found it. Lo encontré. I found it. We are going to the party. We are going to the party. Nosotros vamos a la fiesta. We are going to the party. They invited us. They invited us. Ellos nos invitaron. They invited us. They are playing soccer. They are playing soccer. Ellos están jugando fútbol. They are playing soccer. I will join them later. I will join them later. Me uniré a ellos más tarde. I will join them later. Viendo las oraciones de lado a lado, vemos que el pronombre sujeto empieza la oración y el pronombre objeto se coloca después del verbo o al final de la oración. Por lo general, en inglés cada oración tiene que tener un sujeto. Es por eso que en las oraciones usando los pronombres objeto vemos también un pronombre sujeto. La única excepción aquí sería cuando estamos dando una orden. Por ejemplo, cuando decimos call her, llámale o llámale a ella. Wait for me, espérame. Help them, ayúdales. Las oraciones imperativas se usan para dar órdenes y asumen que el sujeto es usted o tú el que está recibiendo la orden. En este video les tengo oraciones con en, at, on, que son las preposiciones más comunes que hay en el inglés. A veces causan confusión porque las tres quieren decir en muchas veces, aunque también tienen otros significados. Vamos a ver las oraciones para aprender cómo usar estas palabritas. I am at home. I am at home. Estoy en casa. I am at home. She is in the office. She is in the office. Ella está en la oficina. She is in the office. The book is on the table. The book is on the table. El libro está sobre la mesa. The book is on the table. He is at the store. He is at the store. Él está en la tienda. He is at the store. The cat is on the chair. The cat is on the chair. El gato está en la silla. The cat is on the chair. She is in the car. She is in the car. Ella está en el carro. She is in the car. The pencil is on the desk. The pencil is on the desk. El lápiz está sobre el escritorio. The pencil is on the desk. He is at the park. He is at the park. Él está en el parque. He is at the park. The picture is on the wall. The picture is on the wall. La foto está en la pared. The picture is on the wall. She is in the library. She is in the library. Ella está en la biblioteca. She is in the library. The coffee is on the table. The coffee is on the table. El café está sobre la mesa. The coffee is on the table. He is at
the airport. He is at the airport. Él está en el aeropuerto. He is at the airport. The flowers are in the vase. The flowers are in the vase. Las flores están en el florero. The flowers are in the vase. The book is on the shelf. The book is on the shelf. El libro está en el estante. The book is on the shelf. She is at school. She is at school. Ella está en la escuela. She is at school. The car is on the street. The car is on the street. El carro está en la calle. The car is on the street. He is at the beach. He is at the beach. Él está en la playa. He is at the beach. The clock is on the wall. The clock is on the wall. El reloj está en la pared. The clock is on the wall. She is in the kitchen. She is in the kitchen. Ella está en la cocina. She is in the kitchen. He is at the restaurant. He is at the restaurant. Él está en el restaurante. He is at the restaurant. She is in the living room. She is in the living room. Ella está en la sala. She is in the living room. The phone is on the counter. The phone is on the counter. El teléfono está sobre el mostrador. The phone is on the counter. Espero que estas oraciones les sirvan de ejemplos de cómo usar estas preposiciones. In se usa en general, cuando hablamos sobre que algo o alguien está en algún lado. At normalmente se usa con los lugares específicos y no quiere decir que están adentro, pero quiere decir que están en ese lugar. Muchas veces se pueden intercambiar in y at. On usualmente se usa cuando algo está sobre de algo más o adentro, pero no de espacios, no de un lugar. Cuando estamos adentro de un lugar vamos a usar en. Y hoy vamos a hablar sobre los artículos a, an y da. Un artículo es una palabra que se coloca antes del sustantivo. Su función es determinar si el sustantivo es indefinido o definido, o sea, no conocido o conocido. Indefinido se dice indefinite en inglés, indefinite. Y definido se dice definite, definite. A y an son los artículos indefinidos y quieren decir un o una en español. Da es el artículo definido y quiere decir el, la, los y las. A y an se usan con sustantivos contables en singular que no son específicos y ahorita vamos a ver unos ejemplos. Da se puede usar con cualquier tipo de sustantivo que es específico, en plural o singular. Aquí tenemos a boy, que quiere decir un chico, a boy. An apple, que quiere decir una manzana. Estamos usando a o an porque estamos hablando de cualquier manzana o cualquier chico. No es algo específico. Para da lo usamos con sustantivos específicos. The earth, la tierra. Solamente hay una tierra, por eso usamos the, es específica. The sun, el sol. De igual manera, solamente hay un sol. Para entender cómo usar los artículos, tenemos que también conocer a los tipos de sustantivos que hay. Esta clase no va a cubrir ese tema,
pero voy a hacer un video en donde explico los sustantivos contables e incontables y los otros tipos. Pero en breve, un sustantivo contable es algo que se puede contar. Tenemos una manzana, 2 manzanas, 3 manzanas. Es un sustantivo contable. Se pueden hacer en singular o en plural también, dependiendo del número. Un sustantivo incontable es algo que no se puede contar, como la harina, por ejemplo. No se puede contar y no se puede hacer en plural. Y vamos a tener más información acerca de los sustantivos en otros videos. Pero los artículos se usan con los sustantivos, es por eso importante conocer ambos. Vamos a ver más de cerca a y an. Generalmente hablando, a se usa con sustantivos que comienzan con una consonante y an se usa con sustantivos que comienzan con una vocal. Por ejemplo, a book, un libro. An octopus, un pulpo. A big octopus, un pulpo grande. Esta frase la puse porque está usando octopus, pero entre medio del artículo y octopus está big, el adjetivo. Y big empieza con B, por eso vamos a usar a en vez de and. Otro ejemplo es an ant is an insect. An ant is an insect. Y aquí estamos usando an 2 veces porque tenemos ant y insect. Y quiere decir una hormiga es un insecto. I saw a dog outside. Vi un perro afuera. Aquí a dog puede ser cualquier perro. Por eso vamos a usar a. An elephant was at the park. Un elefante estaba en el parque. Elephant empieza con E, entonces vamos a usar and. Para resumir, vamos a usar a o and cuando estamos hablando de uno entre muchos. No es algo específico, no estamos apuntando a algo específico o hablando sobre algo en específico. En esta última oración, de hecho, estamos usando the, at the park. Y lo estamos usando porque en el parque es un lugar específico. Y ahorita en un minutito vamos a ver más sobre cómo usar the. Quiero hablar sobre unas excepciones al momento de usar a o and. Palabras con consonantes que suenan como vocal van a usar and. No van a usar a. Por ejemplo, an hour, una hora. An hour. La H no suena. Otro ejemplo es an honest man. An honest man. Aquí tampoco la H no suena. La H es el ejemplo más común, pero hay más. Por ejemplo, an FBI agent. FBI empieza con un sonido de la E. También hay palabras con vocales que suenan como consonante. Por ejemplo, a university. A university. Una universidad. La U suena como la Y en inglés. A one-person show. A one-person show. Un show de una persona. One suena como una W al comienzo. Por eso vamos a usar a en vez de and con ese tipo de situaciones. Estas son excepciones, no hay muchas palabras así. Vamos a hablar un poco sobre the. The se usa para singular o plural y se usa para femenino o masculino. El sustantivo determina los detalles y ahorita vamos a ver unos ejemplos. The book, el libro, the book, es en singular. En plural tenemos the books, los libros. En este caso vamos a agregar la S a books para hacerlo plural, pero la palabra the no cambia. The elephant is big. The elephant is big. El elefante es grande. Puse esta frase porque
quería que escucharan la diferencia entre the book, the elephant. Cuando the es seguido por una palabra que empieza con vocal, va a sonar como the. Si es una consonante, va a sonar como the. En plural sería the elephants or big. The elephants or big. De nuevo agregamos la S a elefantes y también estamos usando or, que es el verbo be para ellos o ellas, en plural. I like the movie. I like the movie. Me gusta la película. I like the flowers. I like the flowers. Me gustan las flores. Y aquí flowers está en plural. Y pueden ver que the se usa con sustantivos en singular, en plural, femenino o masculino. The no cambia. Lo que cambia es el sustantivo. Y para resumir, the se usa cuando el sustantivo es específico. Lo conocemos, no es uno del montón. Estamos apuntando a algo, estamos hablando de algo específico. Countable nouns son los sustantivos contables. Y en inglés siempre tenemos que usar un determinante con los sustantivos contables. Por ejemplo, I see a dog outside. The dog seems lost. Veo un perro afuera. El perro parece perdido. Tengo 2 puntos que hacer aquí. Si en el mismo párrafo empezamos con a o and para hablar sobre un sustantivo y después estamos hablando del mismo sustantivo, en la segunda vez que aparece el sustantivo vamos a usar the. Aquí en la oración I see a dog estamos usando a. Y después estamos agregando más información sobre ese perro, lo que lo hace conocido. Por eso vamos a usar the dog seems lost. Estamos hablando del mismo sustantivo. El segundo punto que quiero hacer es que en inglés tenemos que usar un artículo u otro determinante. No podemos decir solamente I see dog. I see dog no está correcto. Necesita este artículo. Lo correcto es I see a dog. Veo un perro. Si es un perro cualquiera, no lo conocemos. Si lo conocemos, se puede usar I see the dog. Veo al perro. O incluso podemos usar un adjetivo posesivo. I see your dog. Es otro tipo de determinante. Pero en inglés, cuando es un sustantivo contable, tenemos que usar un determinante para que la oración tenga sentido. Hay ocasiones en donde la oración no va a tener un artículo. A esto se le llama zero article, cuando no se usa un artículo. Esto pasa cuando hay sustantivos incontables en plural o sustantivos abstractos. Por ejemplo, water is good for you. En español sí usaríamos un artículo, el agua es bueno para ti, pero en inglés este es un sustantivo no contable y no necesita un artículo. Y un sustantivo abstracto es como la música, el amor, la educación. Y tengo ese segundo ejemplo, everybody likes music, a todos les gusta la música. En inglés no es necesario poner un artículo. Tampoco vamos a usar un artículo cuando usamos nombres propios, títulos, cuando hablamos sobre ciudades, idiomas, lugares específicos, calles, los días y meses. Por ejemplo, Africa is a continent. África es un continente. Tengo aquí the United States of America porque este sí tiene un artículo y es necesario por el of America. Y esto se ve con algunos otros lugares, especialmente cuando tienen una preposición o cuando están en plural. Tampoco vamos a usar artículos con deportes y juegos o con las comidas. Por ejemplo, I like soccer. Me gusta el fútbol.
o I didn't eat breakfast. Cuando me refiero a las comidas es breakfast, lunch y dinner. No vamos a usar un artículo con esas. I didn't eat breakfast quiere decir no comí desayuno. Tampoco vamos a usar un artículo cuando estamos hablando sobre un sustantivo más un número o cuando estamos hablando sobre noticias. Por ejemplo, platform 9 3/4, la plataforma 9 3/4 o el número del vuelo de un avión. No vamos a usar un artículo. En referencia a las noticias, me refiero a los headlines. Plane crash on the Hudson, por ejemplo. Quiere decir accidente de avión en el Hudson. Hoy les tengo oraciones con los conectores más usados en inglés. Los conectores se usan para unir palabras o frases. Y cuando usamos estas palabritas, nuestro inglés se escucha más avanzado. También nos permiten hacer oraciones más largas y complejas. Empezamos con and, que quiere decir y. I like comedy and action movies. Me gustan las películas de comedia y acción. I like comedy and action movies. Also quiere decir también. I also like horror movies. También me gustan las películas de terror. I also like horror movies. Too quiere decir también. My husband likes horror movies too. A mi esposo también le gustan las películas de terror. My husband likes horror movies too. Again. Otra vez. I want to see my favorite movie again. Quiero ver mi película favorita otra vez. I want to see my favorite movie again. Then, luego, después. Do your homework. Then you can watch TV. Haz tu tarea, luego puedes ver tele. Do your homework. Then you can watch TV. Later. Más tarde, después. Later, we will have dinner. Después, cenaremos. Later, we will have dinner. Before. Antes. Wash your hands before eating. Lávate las manos antes de comer. Wash your hands before eating. But. Pero. Dinner is ready, but we are not. La cena está lista, pero nosotros no. Dinner is ready, but we are not. Yet, aún todavía, ya. Your dad is not here yet. Tu papá no llega aún. Your dad is not here yet. If, sí. If he doesn't arrive soon, we'll eat. Si no llega pronto, comeremos. If he doesn't arrive soon, we'll eat. While, mientras. Let's clean up while we wait for him. Limpiemos mientras lo esperamos. Let's clean up while we wait for him. Although, aunque. I eat broccoli, although I don't like it. Como brócoli, aunque no me gusta. I eat broccoli, although I don't like it. Instead, en vez de, en lugar de. Do you want potatoes instead of broccoli? ¿Quieres papas en vez de brócoli? Do you want potatoes instead of broccoli? Like.
como The food was good like always. La comida estuvo buena como siempre. The food was good like always. Think, pensar, creer. I think you are doing a great job. Pienso que estás haciendo un gran trabajo. I think you are doing a great job. To be honest, a decir verdad. To be honest, learning English is not easy. A decir verdad, aprender inglés no es fácil. To be honest, learning English is not easy. Believe, creer. I believe you can do it. Creo que puedes hacerlo. I believe you can do it. In my opinion, en mi opinión. In my opinion, you need to study a lot. En mi opinión, necesitan estudiar mucho. In my opinion, you need to study a lot. For example, por ejemplo, you can practice reading, for example. Pueden practicar la lectura, por ejemplo. You can practice reading, for example. Of course, por supuesto. Of course, it will take time. Por supuesto, tomará tiempo. Of course, it will take time. Besides, además. Do you study other languages besides English? ¿Estudias otros idiomas además del inglés? Do you study other languages besides English? Actually, de hecho, de verdad. You will actually need to pay attention. De verdad necesitarán prestar atención. You will actually need to pay attention. Finally, finalmente. Finally, you have learned a lot today. Finalmente, han aprendido mucho hoy. Finally, you have learned a lot today. Y aquí están los 23 conectores más usados en inglés. Espero les haya ayudado mucho la clase. Les recomiendo que vean este próximo video para aprender más sobre estas estructuras con varios ejemplos. Muchas gracias y hasta la próxima.